Hace 28, 26, 29 años yo era de esos niños, hermano. Y mi maestra era la hermana Rolly. Era la que me llevaba allá abajo y ahí estábamos en el salón de parvulitos, principiantes, todo eso. Le digo a mi hijo, le di que yo todavía me acuerdo de una clase, así la tengo en vivo, de una clase de la hermana Roble acerca de Abraham. Así la tengo en mi mente con el librito que usaba, ¿se acuerdan? Sí. De ilustraciones. Le contaba a mi hijo, le vi acerca de esa clase. Gracias a Dios, hermanos, porque estoy aquí con ustedes. Es muy bueno estar aquí, les echo mucho de menos. Y como lo decían hace ratito, pues estamos aquí tomándonos unos días para estar con mis papás, mis hermanas. Gracias a Dios, el día de hoy es mi aniversario, entonces también aproveché para celebrar mi aniversario con mi esposa. Ya lo celebramos, entonces ya me dio permiso de venir a predicar, no hay ningún problema. Y gracias a Dios porque pues, ha sido un muy hermoso matrimonio. Reciban un saludo de ella. Primero Dios la van a ver el domingo. Acá van a andar los niños también. Por la gracia de Dios, tengo 3 hijos. Leví, Jacob y Esdras. Y los 3 son unas balas. Entonces, ya los verán. Se van a dar cuenta. Los van a notar, van a ver qué son. Y gracias a Dios porque Dios me ha bendecido con una maravillosa esposa y 3 hijos hermosos que gracias a Dios le aman. Hace una semana, de hecho, hace una semana inició Pascua. Para el pueblo de Israel inició Pascua a las 6 de la tarde, entonces ese día tengo un libro de las fiestas judías, entonces le estaba explicando a los niños acerca de la Pascua. Entonces en un momento le dije a Leví, ya era de noche, entonces le dije a Leví, si hubiéramos vivido 3.500 años antes, y tú hubieras estado en peligro esa noche, y yo hubiera tenido que ir a sacrificar un corderito y puesto sangre en la puerta para poderte salvar. Y le decía, y le digo, pero tengo que decirte algo. Le digo, estás en peligro todavía. Dice, ¿me voy a morir? Y le digo, sí, no. Y entonces le dije que me esperara hasta que se durmiera su hermano menor y después me fuera a buscar la sala, y en la sala le empecé a hablar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces le dije, estás en peligro, porque en este instante tú estás condenado a ir al infierno. Entonces le empecé a explicar, llegó al punto incluso de estar llorando del temor del infierno, y después le empecé a hablar, le dije, pero la buena noticia es esta. Y entonces le empecé a contar del Cordero de Dios, y solito en un momento me interrumpe y me dice, o sea que lo que tengo que hacer es pedirle perdón a Dios y creer en Jesús para evitar el infierno. Y le dije, sí, mi amor, le digo, exactamente eso es lo que tienes que hacer. Entonces seguí explicándole, y minutos después, bendito Dios, le vi aceptar a Cristo en su corazón hace una semana. Entonces, gracias a Dios, Él me ha bendecido con niños muy amorosos de Él. Y ahorita están amando a sus abuelos y divirtiéndose de lo lindo allá en casa de mi papá, con Dana y mi hermana. Entonces, pues, gracias a Dios, hermanos. Gracias que estoy aquí con ustedes. Estoy viendo el reloj, no se apuren. Qué bueno que me ponen aquí enfrente para que no se me vaya a olvidar. Y pues quisiera que abriéramos la Biblia, hermanos, juntos para estudiar un poquito de la palabra de Dios, y les quisiera invitar a que me acompañen y se estacionen tantito ahí en Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 6. No sé ustedes, hermanos, pero a veces yo, a mitad de la semana, yo necesito que alguien me recuerde, o yo recordar de alguna manera que mi vida está en las manos de Dios. Siempre lo sabemos, pero existen ocasiones en las que, no sé ustedes, a lo mejor yo soy el único raro aquí, pero los problemas que enfrentamos en el día a día, en el trabajo, con la familia, la enfermedad, etc., a veces pueden agotar bastante. A veces pueden cansar mucho a uno, y a veces pueden incluso distraerte de estar constantemente recordando que Dios está en control de tu vida.
Les digo, ya tal vez soy el único raro, pero yo necesito que a veces a media semana algo me recuerde del poder de Dios y que Él siempre me está cuidando. Y yo no sé cómo va su semana en esta ocasión, pero quisiera hacer eso por ustedes. Si ustedes ven en Marcos capítulo 6, seguramente por allá del versículo 32 van a ver un subtítulo encima de ese versículo. No sé qué dice su Biblia, pero la mía dice algo así como la alimentación de los 5,000. ¿Estamos? Perfecto. Entonces quisiera, hermanos, que estudiáramos algo que sucede a lo largo de este capítulo y que a veces pensamos, porque estamos leyendo la Biblia, que la Biblia presenta los episodios de Jesús como eventos aislados, uno y luego otro, y hizo un milagro, y luego se fue para acá y predicó, y luego se fue para acá, hizo esto, y luego... Cuando realmente muchos de ellos están conectados y uno sucede por otro. Y hoy quisiera que viéramos que uno de ellos sucede por algo que había sucedido antes y algo que había sucedido todavía antes. Si ustedes observan al principio del capítulo, hermanos, en el versículo 7, los voy a andar moviendo por todo este capítulo, no se apuren, no se mareen, en un momento nos vamos a estacionar ya en una sola parte, pero en el versículo 6, Marcos 6, versículo 7, perdón, dice que el Señor llama a los 12. Estamos viendo un momento en el ministerio del Señor en el que llama a los 12 y los llama para enviarlos a predicar, ¿cierto? Entonces el Señor les da instrucciones y les dice, no vas a llevar dinero, no vas a llevar tu tarjeta de crédito, no te vas a llevar el celular, no bien. Pero no te vas a llevar nada. Hermanos, en una época en la que tú no puedes ir a un cajero en cualquier ciudad, en la que no te pueden transferir si te hace falta, que te digan, no puedes llevar dinero y no puedes llevar más ropa casi que la que traes y no puedes llevar comida. Confía en que yo te voy a proveer, yo me voy a encargar, pero tú le vas, Señor, no importa, yo te voy a proveer desde acá. Y que te manden a hacer eso, es complicado. Pero el Señor hace eso porque Él es el Señor. Y los discípulos en este momento están tan prendidos y tan entusiasmados con lo que Jesús ha venido haciendo, que se van y predican. Y si usted observa el versículo 12 y 13, dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos, ojo con eso, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué sucedía? Los sanaban. Hermanos, el Señor, al menos en ese instante, les dio una autoridad para expulsar demonios y sanar. Es decir, les dio una autoridad para ejecutar actos sobrenaturales. Hasta donde yo sé, ningún otro ser humano puede andar haciendo eso, no es porque se le antoje. Tiene que ser porque Dios te lo dé. Y en este caso, Él lo había hecho con los 12. Ellos estaban ejerciendo algo que no era normal. Y ellos lo veían, ellos lo sabían. Mientras tanto, el Señor vive un episodio respecto a lo de Juan el Bautista. Y ahora observe conmigo el versículo 30. Cuando los discípulos van, no sé cuánto tiempo les tomó, una semana, 2 semanas, un mes, no lo sé. Después del tiempo que haya sido en el que fueron, predicaron, exorcizaron e hicieron el milagro hicieron milagros de sanidad, dice la Biblia en el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces observe lo que dice el Señor. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Por qué? Dice allí, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Aún los mismos discípulos habían acarreado gente que los buscaba, porque les habían dicho, es que esos 2 que andan allí, andan sanando, ven con ellos. Y iban y venían. Pero después del tiempo que haya sido que estuvieron predicando, exorcizando y sanando, el Señor lo sabe. Están cansados. Llega un punto en el que, yo no sé si han vivido ustedes esto, hermanos, pero estás haciendo lo correcto.
Estás haciendo lo que Dios te manda hacer. En la iglesia estás enseñando a los niños. En la iglesia estás ejerciendo el ministerio de música. Estás ayudando a los varones. Estás ayudando en las damas. Estás limpiando el auditorio. Estás haciendo la obra que Dios te puso a hacer. En tu casa estás cuidando a tu familia. Estás limpiando tu casa. Estás dando de comer a tus hijos, las hermanas. Estás dando de comer a tu esposo. Estás cumpliendo lo que Dios te mandó a hacer. El marido está trabajando, está partiendo la espalda todos los días allá afuera, haciendo algo que no necesariamente es algo que nos gusta, pero tienes que hacerlo, porque Dios te puso a sostener esta familia. Estás enseñando a tus hijos, estás disciplinando a tus hijos, estás cuidando a tu esposa, en fin. Estás haciendo lo que Dios te manda. Pero llega un punto en el que, humanamente hablando, aunque estés haciendo lo que Dios te manda hacer, es cansado. Y en el caso de los discípulos, habían ido a predicar, habían ido a sacar demonios, a sanar enfermos. Seguramente lo disfrutaron, hermanos. Pero ¿quién no disfrutaría poder hacer ese tipo de cosas? Pero aún así, al regreso, llega un punto en el que, humanamente hablando, están cansados. Se nota, el Señor lo sabe. Y les dice, necesitan parar. Vámonos a un lugar donde no haya nadie. Quiero que descansen. Tomen un respiro, descansen y después nos arrancamos otra vez a seguir haciendo la obra que yo les estoy poniendo a hacer. No importa, pero primero hay que descansar. Hace unas semanas el Señor me permitió ir a un lugar a hacer su obra. Lo disfruté de maravilla, hermanos. Pero cuando regresé a casa después de varios días de andar haciendo eso, estaba muy cansado. Y yo le decía a mi esposa, le digo, ahora entiendo mejor esta porción, estoy muy cansado, necesito descansar. No es cosa de dormir. No estoy hablando de dormir, estoy hablando de descansar. Estoy hablando de bajar el ritmo, de descansar. Y esto es lo que ellos necesitaban. Pero, siempre surgen esos pero. No sé ustedes, hermanos, pero cuando uno quiere descansar siempre viene un pero. Y en el caso de los discípulos, en este caso en particular, hubo un pero. Dice el versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Todo iba de maravilla. Me los imagino en la barca disfrutando diciendo, wow, vamos a ir a un lugar solo, ahí me voy a dormir un montón, que el Señor se encargue de darnos de comer. A ver cómo le hacen, no sé, pero finalmente. En el versículo 33 dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y juntaron a él. Entonces imagínense a los discípulos en mero medio del mar de Galilea. De repente empiezan a ver muchas barcas y todos los de las barcas, ¡hey! Aquí estamos, va para allá, nosotros también. Y entonces van y luego en la orilla, en la costa del mar de Galilea, la gente va saludando y diciendo, sí, vamos para allá, allá nos van a predicar, sí, sí, sí. Y van cargando, y ves que van cargando enfermitos. Y imagínense la mente de los discípulos diciendo, no puede ser. Se supone que vamos a descansar y va toda esta gente y todos, qué bueno, sí, porque quedó pendiente lo que dijiste. Y ahí van. Entonces cuando llegan, incluso no está desierto ya el lugar. Hay mucha gente ahí que ya los estaba esperando para seguirle dando. O sea, enseñando o sanando enfermos. Pónganse en el lugar de los discípulos. Después de semanas de trabajo, cansado. Tal vez, de nuevo, tal vez yo soy el único raro, hermano, pero cuando yo estoy muy cansado me pongo muy irritable. Pregúntenle a mi esposa, ella lo sabe muy bien. Me pongo muy impaciente con los niños. Me cuesta mucho trabajo ser paciente. Y tengo que hacer un triple esfuerzo en hablar bien y decir bien las cosas cuando las pido. Entonces, yo no sé si los discípulos eran la misma clase de personas raras que yo, pero me pregunto si ellos también estaban un poco impacientes con todas las personas que estaban llegando allá y le estaban pidiendo más y más, y ellos cansados y agotados. Lo bueno es esto, versículo 34. Dice, y salió Jesús. Entonces, Él se va a encargar. Aunque, bueno, aún si Él se encarga, nosotros tenemos que ayudar. Son los discípulos de Jesús, tienen que entrarle. Pero dice el versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, como siempre. El Señor siempre es así. Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas.
Cuando ya era muy avanzada la hora, póngase usted, imagínense el discípulo cómo llegó, ¿no? Dice, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya avanza, muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Viene una cosa muy peculiar que no siempre hace el Señor. Cuéntala, ¿cuántas veces hace este tipo de giro dramático en los eventos? Son muy pocas. En lugar de decirles, tienen razón, ¿no? O ¿saben qué? Miren, no pasa nada, yo me encargo. Si quieren, siéntense, terminen de descansar, yo sé que están cansados. Yo ahorita me encargo de que coman. Él no hizo eso. Vean lo que dice el versículo 35. Respondiendo él les dijo, ustedes, dadles vosotros de comer. No tienen necesidad de que se vayan, los tienen a ustedes aquí. Y de hecho por ustedes vinieron, así que denles de comer. Ellos le dijeron, pregunta tan más rara, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Hermanos, ¿qué venían haciendo los discípulos semanas atrás? Andaban haciendo milagros, ¿no? ¿Por qué fue tan raro para ellos que Jesús les dijera, dales de comer? Venían de un periodo de estar ejerciendo cosas sobrenaturales, cosas que desafiaban la lógica. Es más, no solamente con personas, con ellos mismos. Ellos no llevaron comida y Dios los alimentó. Ellos no llevaron dinero y Dios les proveyó de todas las cosas necesarias. ¿Por qué es tan raro? Y la respuesta es simple, de hecho la vengo diciendo desde hace minutos atrás. ¿Por qué es tan raro que los discípulos hayan dicho, más bien que haya sido para ellos que el Señor les haya dicho, tú dales de comer? ¿Por qué fue tan raro? ¿Por qué dieron una respuesta como, pero ¿cómo lo hacemos? Estaban cansados. Venían cansados, hermanos. Y había algo en el cansancio que les impidió ver. ¿Quién les estaba diciendo, dales de comer? Hermanos, si en ese instante los discípulos hubieran dicho, Señor, tienes razón, el resto de la historia, hermanos, hubiera sido crédito de ellos. Se perdieron, hermanos, de hacer un gran milagro y que los evangelios registraran el gran logro de Pedro, cómo Pedro se levantó y se arrancó a darle de comer. Lo perdieron, hermanos. Se les fue. Perdió Juan, Jacobo, Andrés, todos perdieron que el evangelio les hubiera mencionado que y entonces el discípulo fulano de tal le pidió permiso al maestro y se arrancó a hacer aparecer comida, qué sé yo. Se les fue, hermano. Porque a veces el cansancio hace que pierdas un poco la fe. Y en el caso de ellos pudieron haber hecho un gran milagro y no lo hicieron. Pero bueno, está bien, porque al final tenemos el milagro del Señor. Dice, Él les dijo, ¿cuántos peces tenéis? Y dividlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 12 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000. Hermanos, yo tengo una idea aquí. Todo ha venido teniendo que ver con los discípulos. Y el hecho del milagro que el Señor acaba de ejecutar inició por los discípulos. ¿Me explico? No hubiese habido alimentación de los 5,000 si los discípulos no hubiesen venido a decirle, despídelos para que vayan a comer. Porque entonces eso no hubiera detonado la respuesta del Señor de decir, dales ustedes de comer. No hubiera habido respuesta de los discípulos de cómo le vamos a hacer y no hubiese habido otra vez respuesta del Señor. Este milagro tuvo que ver con los discípulos. Y todo inició porque el Señor quería que ellos lo hicieran, pero no lo hicieron.
Ahora, en lugar del Señor decir, bueno, ya les di de comer a todos, como ha sucedido en otras ocasiones, que cada quien se lleve su itacate y listo, va para su casa, el Señor dice, no, 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 necesito que recojan lo que sobra. ¿Por qué? Solo recógelo. Y entonces empieza a recoger. Hermanos, ¿cuántas cestas sobraron? ¿Y esas cestas qué tenían? Pan y peces, tenían comida, alimento. ¿Cuántos discípulos son? ¿A quiénes les dijo, darles tú de comer? En otra forma, hermanos, ¿a quién representan esas 12 cestas? A ellos. Era la forma del Señor decirle, es que tú tenías el alimento, porque yo te lo doy, porque yo te dije que lo hicieras. Tú podías haber dado alimento. Ustedes 12, ustedes son esas cestas. Esa es mi idea, hermano. No sé si la compartan conmigo. Es lo que yo veo. Porque yo pienso que este milagro y el que sigue, que de hecho, no se espante, pero ese es el punto de nuestro sermón, el que sigue, tiene que ver con ellos. En otra porción, más adelante, Marcos nos va a decir que los discípulos estaban endurecidos, que no habían entendido lo que había sucedido con lo de los panes y peces. Ellos no están entendiendo, hermanos, lo que el Señor les está tratando de decir. Y no están entendiendo quién es el Señor en este milagro. Así que el Señor va a hacer algo muy peculiar. Y es donde empieza a aparecer a nuestra vida. Dice el versículo 45. Enseguida, hermano, y de inmediato, cuando esto acaba y el Señor, que conoce todas las cosas y que conoce los corazones y las mentes de las personas, se da cuenta que los discípulos acaban de no entender lo que sucedió, que acaban de perder el punto de lo que Él está tratando de decirles. Enseguida los lleva, Él los lleva, los empuja, los arroja a la siguiente circunstancia. Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. No suele hacer eso. Él suele despedirla con ellos, Él suele moverse con ellos, Él suele siempre ir acompañado de sus discípulos. En este caso, les dice, váyanse ustedes, necesito que atraviesen de aquí a allá, yo me voy a quedar, pero ustedes se adelantan. Pero Señor, ¿y cómo te vas a ir? Yo necesito que ustedes se vayan. Así que Él sabe lo que va a ocurrir y Él los está llevando a esta circunstancia. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Si alguna vez se ha preguntado qué estaba orando, tal vez usted solito se lo responda al analizar la siguiente circunstancia. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Hasta ahí me voy a detener. Calculemos, hermanos. El mar de Galilea, de ancho, de donde estaban, de donde se cree que estaba donde fue la alimentación de los 5,000, hacia Betsaida, a lo largo, más o menos son unos, póngale usted, 14 kilómetros de ancho. Son 21 de largo, 14 más o menos de costa a costa donde está. Dice la Biblia que cuando Él los ve, ellos están en medio del mar. O sea, en el tiempo que ahorita vamos a calcular, en que Él los despide hasta que lo que usted ya sabe que va a pasar, ¿no? Yo creo que han leído esta parte de la Biblia, pero hasta ese momento ellos están justo en medio, entonces llevan 7 kilómetros remando. Esto no es normal para un grupo de hombres, dentro de los cuales mínimos 4 son marineros, y de hecho son marineros de semana. Así que, ahora piensen el tiempo que les ha llevado remar solo 7 kilómetros. Si ellos se acercaron a él, póngale usted como a las 4 de la tarde, cuando ya vieron que se estaba haciendo de noche, allá no había luz mercurial, hermanos, ni había lamparitas de LED, alúmbrame con el celular, nada. Se decía de noche y estaba oscuro.
Entonces, póngale usted que terminaron de hacer cenar a la gente por ahí de las, ¿qué les gusta? ¿7 de la noche? Más o menos. 7. 6. Todavía estaba medio, ya estaba oscureciendo, pero no tanto. Y él los despide. De las 7, 8 de la noche, vamos a darles un poco más. De las 8 de la noche hasta la cuarta vigilia, que tiene que ver con de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Si ellos estaban, no sé qué le gusta, a las 5 de la mañana, es ese momento. De las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿cuántas horas son, hermano? A ver, cuéntanos. De las 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 horas. Llevan 9 horas remando y no han logrado atravesar el mar. Solo 7 kilómetros. ¿Por qué? Porque no solamente están cansados de remar, están remando en contra. ¿Qué hay ahorita en el mar, hermano? Una tormenta. Y en otros evangelios, como en Mateo capítulo 14 o en Juan capítulo 6, dice que las olas estaban terribles, que estaban a punto de anegar la barca, o sea, hundirla. 4 marineros expertos, los demás, no todos marineros, pero eran hombres, al fin y al cabo, no podían con la barca, no podían con una tormenta que los estaba hundiendo y estaban terriblemente cansados. El Señor está en el monte. Pregunta, hermano. Aquí voy a... Pregunta fácil de parvulitos, de primarios, no parvulitos, primarios. ¿El Señor ya sabía que se iba a desatar una tormenta? ¿Sí o no? Sí lo sabía, o sea, no fue como, uy, perdón, no sabía que se iba a desatar una tormenta, como si no nos los hubiera mandado, hombre. No, él sí lo sabía, porque él dice, hizo a sus discípulos. Él sabía a dónde los iba a mandar. Él sabía lo que iba a suceder y él sabía lo que iba a pasar después. Así que él está en el monte orando. Y él dice la Biblia, en el versículo 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, dijo, suficiente. Ahora, hermanos, puedes empezar esto. Los discípulos en medio del mar, en medio de una tormenta, rayos, truenos, lluvia, nubes, viento, todo eso. Si ellos hubieran girado su cabeza y volteado a ver el monte donde estaba Jesús, ¿hubieran podido ver a Jesús? Difícilmente, ¿verdad? No creo que hubieran podido verlo ni aunque quisieran, no había binoculares. Sin embargo, eso quiere decir que Jesús en el monte no podía verlos a ellos en medio de la tormenta. Él podía verlos, dice que los estaba viendo. Hermanos, eso nos haga pensar, por cierto, cuando estamos atravesando esas tormentas en la vida, el hecho de que el viento, los truenos, los rayos, la lluvia, etc., nos hagan voltear a ver a todos lados y decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eso no quiere, y que tú no lo veas, que nosotros no lo veamos como seres humanos, eso no quiere decir que Él no nos está viendo. Y sabe exactamente dónde estamos y sabe exactamente cómo estamos. Ese es el punto. Entonces vamos agarrando el punto de esta historia, hermanos, porque entonces dice que cuando llega el momento en que dice suficiente, ya es hora. Dice que cuando era la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y no solamente venía caminando encima del agua, sino además quería adelantarse. Hermanos, muchas veces, y ojalá y un día tuviéramos el tiempo de hacerlo, muchas veces en los evangelios, el Señor enseñó cosas sin decirlas. El Señor quería que conectáramos pasajes de la Escritura, pero nunca te dijo, conecta por favor este pasaje conmigo. Él sencillamente hacía, actuaba, hacía algo, realizaba algo, que si tú habías leído la Biblia y estabas atento, hubieras dicho, oh, eso lo leí una vez en Reyes, eso una vez lo leí en Éxodo, eso una vez lo leí en Salmos.
¿Me creería si le digo que lo que está haciendo de caminar encima del agua y tratar de adelantárseles es otra de esas ocasiones en las que los discípulos, si estaban bien atentos, hubieran dicho, eso lo leí una vez? Observen, en Marcos capítulo 4, no lo voy a dejar con la intriga, le voy a decir dónde y cuándo. En Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41, que no vamos a leer, es el episodio donde el Señor le dice al mar, calla, enmudece, y que ellos se asombran, ¿no? Dice la Biblia ahí en Marcos precisamente que se preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? De hecho, ellos tenían la respuesta muy cerca en Salmo. Observe conmigo el Salmo número 89, versículo 9. Salmo 89, 9. Si usted lee el 8, están hablando de Dios. Ni siquiera están hablando del Mesías, están hablando de Dios mismo. Y desde el 8 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres y tu fidelidad te rodea. Escucha esto. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar y cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Cuando ellos vieron a Jesús decir, calla, enmudece, ellos debieron haber recordado ese salmo y haber dicho, oh, ¿cómo que quién es este? Ya sé quién es este. Solo una persona ha sido descrita en la Biblia que calma el mar. Y es Dios mismo. Cuando el Señor empieza a caminar en el mar, ellos debieron haber recordado al menos 4 pasajes. El primero, Job, capítulo 9, versículo 8. Dice Job 9:8. Está hablando de Dios. Job está hablando acerca de Dios. Y dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. En hebreo, vederejó, quiere decir y camina. Camina. Lo que usted y yo hacemos todo el tiempo. Y camina sobre las ondas del mar. Cuando vieron a Jesús caminar sobre las olas, fue como, debió haber sido como, ¡oh! Yo recuerdo quién es el único que sabe caminar y puede caminar encima de las olas del mar. Segundo pasaje, Job 38, 16. Ahora está hablando Dios mismo. Ahora no es Job hablando de Dios, es Dios hablándole a Job de él mismo y le dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has, otra vez esa palabra es caminar, y has andado escudriñando el abismo? ¿Quién es el único, hermanos, que puede caminar sobre el mar? Dios. Jesús quería que ellos vieran que Él caminaba y que recordaran esto y que pensaran, este hombre que está con nosotros, que nos ha acompañado, que nos dio autoridad y que nos dijo, tú dales de comer, Él es Dios. Él, el que ha estado con nosotros siempre, el mismo que nos dijo, atraviesa el mar. Él es Dios. Y míralo caminando encima del mar. No le tiene miedo, no le hunde. No le hace nada, lo obedece, o sea, él quería que lo vieran, hermano. Pero ¿por qué quería pasarlos? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué los quería rebasar? No era nada más como cuando nosotros queremos rebasar otro coche que, gente que anda bien despacito, ¿por qué no se va el carril hasta allá? Déjeme pasar. No era eso. No era como les voy a ganar y los voy a sorprender estando acá en la otra costa. No era eso, hermano. Porque él caminó cerca de ellos para que lo vieran caminar en el mar y para que lo vieran rebasarlos. Hay esa expresión que Marcos usa acerca de que él quería
adelantárseles. Es una expresión que les suena familiar a los judíos. Esa expresión de que Él va a pasar junto a ellos. Y ellos solo, vamos, les voy a decir fácil, ahorita vamos a esa porción. Si Él hubiera logrado, sin que ellos se espantaran y pasara lo de Pedro, ya sabe Pedro que quiere caminar en el agua, etc., sin que hubiera sucedido eso, y Él hubiera rebasado la barca, ¿qué hubieran visto ellos de Él? ¿Qué? Si Él hubiera rebasado la barca, van hacia allá, Él viene por aquí caminando y los rebasa, ¿qué hubieran visto ellos de Él? Su resplandor, ¿no? Su espalda. Su espalda. Vaya conmigo a Éxodo 33. Éxodo 33, del versículo 18 al 23, dice. Moisés está hablando, dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después, apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y entonces dice que en el capítulo 34, versículos 5 y 6, dice que descendió el Señor proclamando el nombre del Señor, y dice el versículo 6, y pasando Jehová, vean esa expresión, la misma, por delante de él, y quería adelantárseles, quería adelantárseles, hermanos. Si él hubiera logrado hacer eso, ellos hubieran conectado varias cosas y hubieran dicho, este hombre que está aquí es Dios. Y hay una última porción, y la guardé para el final a propósito. Ellos debieron haber recordado cuando vieron a Jesús caminar. Salmo 77, hermano. Asaf está hablando del Señor y de un episodio que vamos a entenderle al final. En el versículo 16 dice del Señor, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. ¿Ve qué clase de escenario está describiendo? Ve como una tormenta, ¿no? Y entonces dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Estos hombres, hermanos, debieron haber recordado quién era Dios y haberlo conectado con este hombre que venía caminando encima del mar. Pero estaban cansados. Estaban endurecidos, hermano. Acompáñenme, por favor, a Marcos, donde estábamos, Marcos 6. Estos hombres, en medio de una situación tan caótica como una tormenta y de no poder con ella, recibieron una lección del Señor. Observe en Marcos 6, versículo 52. Estoy brincándome todo lo que sucede cuando lo ven y todo eso, porque quiero que vea algo. Marcos dice, porque aún después de lo de todo esto,
porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La forma en la que Marcos en el griego escribe esa expresión es una manera en el griego que te dice, que te explica por qué te acaba de contar lo que te acaba de contar. No es un, ¿cómo decirlo? No es un final, es una explicación. Es decir, en el griego Marcos acaba de contarte lo de la tormenta en el agua, por esa razón, porque aún no habían entendido lo de los panes. De manera, hermanos, que Marcos lo que está tratando de decirnos es, porque ellos estaban endurecidos y no pudieron ver lo de los panes, porque el Señor los guió a la tormenta. Porque ellos no pudieron ver quién era el Señor en lo de los panes, porque sus corazones estaban tan endurecidos y estaban ellos al mismo tiempo tan cansados que no se daban cuenta quién estaba delante de ellos, ni lo que les estaba facultando para poder realizar. Fue que entonces, debido a eso, el Señor los guía a una tormenta para quebrantar esos corazones duros, para recordarles, tristemente en un modo muy fuerte y dramático, quién es Él. Es entonces que ellos lo ven haciendo lo que está haciendo. Y sucede ese momento en el que su corazón se rompe y recuerdan eso. Recuerdan quién es Jesús. Observe, este mismo evento, Marcos lo termina así. Y dice en el versículo 51, bueno, vamos a terminar como debe ser. Dice, versículo 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, ¿qué les dijo, hermano? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Por cierto, hermanos, toda vez que un ángel o el Señor se le ha aparecido a alguien, su primer frase es, no temas. ¿Qué fue lo primero que sintió Adán y Eva después de la caída, hermano? Temor. El temor ha estado con nosotros, hermanos, desde aquel día y nos ha venido arruinando la existencia a muchos. Y el Señor lo sabe. Por eso siempre es la forma en la que prácticamente saluda al ser humano, no temas. Y cuando Él les dice, tened ánimo, yo soy, está usando una expresión más todavía. Les está diciendo, recuerda esta expresión ahí atrás en el Pentateuco, soy yo, no temas, no tengas miedo. Entonces dice el versículo 51, y subió a ellos en la barca y inmediatamente, hermanos, ¿qué pasó?